Este fanfic no me pertenece, fue hecho por Hyuntae y dejo el link de su Wattpad en la descripción. Sin más dilación, disfruta. No. Issei gritó a todo pulmón, sentándose en la cama en un instante, mientras un sudor frío recorría por todo su rostro. El castaño miró a su alrededor con gran sorpresa. ¿Mi habitación? Se preguntó a sí mismo, comenzando a asimilar todo lo que había ocurrido. Ya veo, perdí. Comentó, bajando la cabeza con decepción. Antes de que pudiera pensar en otra cosa más, sintió como unos brazos lo rodearon por encima de sus hombros. Issei, por fin despiertas. Exclamó la voz dulce y conocida con gran alegría, hundiendo su rostro en el cuello del castaño. ¿Tiamat? Preguntó Issei, sin corresponder el abrazo por la conmoción del momento. Un momento. Agregaría con gran seriedad. ¿Por cuántos días he estado inconsciente? Tiamat se alejó de él y lo miró con gran preocupación. Estuviste inconsciente por 3 días. Como no me visitaste después del día de la batalla y no sentía ningún tipo de emociones a través de nuestra unión, me preocupé y decidí venir para saber cómo estabas. He estado estos días cuidándote, pero desafortunadamente mi curación no es capaz de sanar heridas internas. ¿Mis padres no dijeron nada sobre tu presencia? Preguntaría Issei, con gran impresión. Tiamat negó rápidamente. No. Cuando llegué, estabas tú solo en la casa. En ese momento, la realización golpeó la cabeza de Issei. Cierto, se iban a ir de viaje por un mes. Issei miró hacia la ventana que estaba cerrada con gran melancolía y dolor, haciendo que Tiamat lo mirara con aún más preocupación. Temía que esto pudiera pasar, solo espero encontrar una forma de remediarlo. Capítulo 10. Un nuevo poder. Issei observó en silencio cómo Tiamat se levantó de la cama y fue a abrir la ventana. Aunque su cuerpo y alma estaban allí, su mente estaba en otro lado. La defraude. No pude devolverle el favor a la presidenta. Pensaría Issei, apretando fuertemente los puños. ¿Cómo estará en estos momentos? Asterisco compañero, asterisco Drake interrumpiría sus pensamientos, haciendo que Issei le prestara atención. Asterisco entiendo que estés preocupado por ella. Pero ten en cuenta que nadie vino a ver cómo estabas, ni un solo día, ni un solo segundo. Simplemente te dejaron aquí para que te curaras a tu suerte. En cambio, Tiamat estuvo contigo desde el primer día, y fue la única que estuvo cuidándote y se preocupó por ti. Aunque yo y esa dragona loca no nos llevemos bien, tengo que decir que Rías no se merece ni un poco de tu atención en estos momentos, la que realmente se merece tu consideración es la mujer que está delante de ti, abriendo esa ventana. Después tendrás tiempo para pensar en la situación de tu ama, así que asegúrate que Tiamat reciba la atención que se merece. Las palabras de Drake hicieron que los ojos de Issei se ensancharan mientras observaba cómo Tiamat finalmente abría la ventana, haciendo que una luz cegadora iluminara toda su hermosa figura mientras una ventisca agitaba su cabello de una forma hipnotizante. Hubiera sido muy espléndido, si la mujer no tuviera esa mirada tan preocupada en su rostro. 3. Tienes razón. Drake, no quiero preocuparla más de lo que ya está con mis pensamientos negativos. Pensaría Issei con seriedad. Cuando Tiamat le volvió a dirigir la mirada, ella se vio un poco sorprendida cuando él le estaba dando una gran sonrisa amable. Muchas gracias por cuidarme, Tiamat. Incluso viniste al mundo humano para tratarme, no sé cómo agradecértelo. Issei miraría hacia otra dirección con una expresión avergonzada en su rostro. Solo tienes que cumplir tu promesa. Issei la miró con gran sorpresa cuando sintió que se sentó a su lado. Ella le estaba dirigiendo una sonrisa simpática. Espero que pronto me lleves a comer en esta pequeña ciudad. Esa aclaración hizo que Issei se riera, mientras que Tiamat se alivió visiblemente al ver que la situación no era tan grave como parecía, ya que seguía siendo igual de dulce con ella. Aún así, ese momento amistoso y cómodo fue completamente roto cuando el estómago de Issei sonó con gran fuerza. Un sonrojo de vergüenza estalló en el rostro de Issei, haciendo que Tiamat le dirigiera una sonrisa burlancia. ¿Alguien tiene hambre después de no haber comido por 3 días? Preguntó la dragona con un tono divertido en sus palabras. Maldición, recién ahora me percato de ello. Respondería Issei, tomándose el estómago con una leve mueca debido al gran vacío doloroso que sentía en su abdomen. No te preocupes. Ahora mismo iré a buscar unas frutas para comer.
comentaría Tiamat, dándole un último abrazo más, que esta vez Issei sí pudo corresponder. En serio, estoy muy contenta de que ya estés despierto. El abrazo continuó por más tiempo de lo que pensaron los dos, hasta que finalmente Tiamat se separó. Regresaré lo más rápido posible. Salto de línea. Pasaron unos pocos minutos, en los cuales Issei no se movió del lugar en ningún momento. Una mirada sin expresión decoraba su rostro, haciendo que sea imposible saber si se encontraba bien o mal. Nadie podría adivinarlo, a excepción de su amigo que estaba dentro de su cabeza. Asterisco, ¿todavía sigues pensando en eso? Preguntaría Drake, con un tono desaprobador, al no entender por qué seguía preocupándose después de lo que le contó. Solo me gustaría saber cómo están. Si ellos no vinieron a visitarme, significa que están enojados conmigo. Issei comentó, elevando su mirada. No creo que pueda volver a verlos a la cara, especialmente a la presidenta. Asterisco, ¿crees que perdieron por tu culpa? No fastidies, ellos apenas pudieron colaborar en la batalla. Tú hiciste casi todo el trabajo. 7 pero no lo terminé. Gritaría Issei, enojado con él mismo. Se supone que soy el Seker Yutei, alguien capaz de derrotar a los mismos dioses, pero ni siquiera pude vencer a un demonio de clase alta. Agregó con gran frustración, haciendo que Drake no pudiera comentar nada al respecto. No necesitas ocultármelo, sé que soy el más débil de todos tus portadores. Issei terminaría de gritar, a punto de llorar por la gran frustración acumulada. 10 asterisco, un silencio incómodo se presentó en la habitación por varios segundos, hasta que finalmente Drake decidió contestarle. Asterisco, es verdad, tú eres el portador más débil de todos. Issei apretaría fuertemente los puños y los dientes por las palabras de Drake. Asterisco, pero también eres el portador con el corazón más grande de todos. Las palabras del dragón sorprendieron al castaño. Asterisco, tú eres el único portador que he tenido hasta ahora que únicamente quiera más poder para proteger a sus seres queridos. Todos los demás, únicamente querían poder para dominar, dejándose corromper totalmente por mi poder y convirtiéndome en una mera herramienta. Pero tú me demostrarte que eras diferente desde los primeros días, tú demostrarte que realmente eres mi compañero. Por esa misma razón, sé que no terminarás consumiéndote en el poder y lograrás llegar a niveles que incluso son inimaginables para mí. Drake se sorprendió cuando Issei comenzó a reírse por sus palabras. ¿No crees que estás siendo un poco exagerado? Eres uno de los 2 dragones celestiales, es imposible que llegue a un nivel que ni siquiera tú conoces. 6 Drake se reiría, estando de acuerdo con su portador y haciendo que el ambiente se torciera a uno mucho más alegre, abandonando la vibra deprimente. Asterisco, sí, tienes razón. Es solo que me deje llevar un poco por el momento. Antes de que Issei le pudiera agradecer por aliviar su frustración, un círculo mágico que Issei no identificó apareció en la habitación, activando su guantelete al instante en defensa. Disculpe las molestias, Seker Yutei. Vengo a traer un mensaje de Sir Zetch Lucifer, hermano mayor de Rias Gremory. La mujer albina que parecía ser una sirvienta inclinó su cabeza en señal de respeto. Issei desmaterializó su guantelete y la observó con los ojos bien ensanchados. ¿El hermano de mi presidenta? La albina asintió. Así es. La mujer retiró un pequeño papel de su mano que tenía un sello extraño en el centro. La boda será dentro de un mes, y usted está invitado. Issei tomó el papel y lo observó con gran extrañeza. Pero el señor Sir Zetch no me pidió que hablara contigo solo para darte la invitación. Él tiene pensado que tú seas el que irrumpa en la boda. Irrumpir. Issei ensanchó sus ojos en completa sorpresa. Correcto. Por lo visto, no sabes que la segunda condición para acelerar la fecha del matrimonio había sido que cualquiera que deseara irrumpir en la boda y tomar la mano de Rias a través de un enfrentamiento contra Raiser está permitido. ¿Está permitido? Preguntó Issei completamente asombrado, hasta que finalmente le prestó atención a una parte en concreto. Un momento, si salvo a la presidenta, ¿estaré comprometido con ella? Pensó Issei, reacio a casarse con ella. Cuando la boda esté en curso, te vendré a buscar para que irrumpas en ella. Issei despejó sus pensamientos y la observó, asintiendo rápidamente. Luego pensaré en eso. Ahora solo debo concentrarme en salvarla. Pensó con gran seriedad. La mujer desapareció en un círculo mágico, quedando Issei solo nuevamente en la habitación. Se levantó de la cama lentamente con una mirada sin expresión. Finalmente, Tiamat apareció en el lugar y lo miró con una ceja alzada al ver que estaba levantado. ¿Sucedió algo, Issei?
La mirada sin expresión de Issei se transformó lentamente en una gran sonrisa que prometía recuperar su orgullo a toda costa, haciendo que Tiamat se sorprendiera visiblemente. Tengo una segunda oportunidad. Dime, ¿qué te parece si me entrenas por un mes más? La mirada sorprendida de Tiamat rápidamente cambió a una sonrisa afilada y complácida. Si alguien que no estuviera metido en la conversación la hubiera visto, le hubiera dado un poco de miedo. ¿Soportarás estar un mes completo sin volver al mundo humano? No tenía pensado dar la cara hasta que se solucione todo de todas formas, y estar allí facilita mucho ese trabajo. Haz las maletas. Time skip. 6 días. El silencio en la residencia Youdou era palpable. En estos últimos 6 días no se escuchó ni siquiera un ruido. Matsuda y Motoama fueron a visitar a su amigo por preocupación, pero se encontraron con que no había nadie en el lugar, así que pensaron que su amigo había acompañado a sus padres en el viaje de trabajo, y que su celular se había roto en Estados Unidos, o algo por el estilo. Después de que Matsuda y Motoama se marcharon del lugar, 2 personas más aparecieron enfrente de la casa Youdou. No puedo creer que mi hermano me obligue a esto. Comentó Rías con asco, viendo la pequeña casa. Sus órdenes fueron claras. Declaró Asia con seriedad. Tienes que estar lo más cercano a él y fingir que no te importó el resultado del rating game. Pasar los próximos días junto con Issei en su casa para que empiece a sentir afecto amoroso por ti. Asia inclinó sus hombros con una pequeña sonrisa. Conociendo por todo lo que pasó Issei, será complicado hacer que se abra a ti, aunque esté enamorado. Un destello peligroso cruzaría por los ojos de Asia. Solo tienes que besarlo sin parar cuando estés segura que ella está enamorado de ti. De esa forma, lo tendremos de nuestro lado para siempre. 8 Rías dio un gran suspiro, y tocó la puerta de la residencia. Ya lo sé. Pero me molesta que deba casarme con Issei. Es realmente repulsivo tan solo pensarlo. Susurró por lo bajo, siendo Asia la única que le escuchó. No te preocupes por ello. Recuerda que tu hermano mencionó que cuando cumplas tu parte, él te ayudará a encubrir tu relación si alguna vez te gusta alguien. Asia susurró por lo bajo, haciendo que una pequeña sonrisa apareciera en el rostro de Rías. Tienes razón. Lo que realmente me molesta es no poder castigarlo, para que sienta la humillación que yo sentí cuando perdí en el rating game. Es el Seker Yutei, es increíble que no pueda con un simple demonio de clase alta como Raiser. Escupiría Rías con veneno en sus palabras. 5 Asia tan solo asintió al comprender las acciones reprimidas de Rías, para que después alzara ambas cejas con confusión. ¿No te parece extraño que todavía no haya atendido? 6 Rías miró a Asia con la misma expresión. Tienes razón, Gracia había dicho que hace 6 días ya estaba consciente. Rías se llevó una mano al mentón. Es muy extraño, la pelirroja concluyó sus pensamientos, entrando a la casa por la parte trasera. Salto de línea. ¿Ya estás cansado? Apenas son las 11 de la noche. Ayer pudiste aguantar 1 hora más. Declararía Tiamat, dándole numerosas estocadas sin siquiera mocearse, mientras que Issei las esquivaba o las bloqueaba con su guantelete a duras penas. Uno hace tiempo que tenía sus potenciadores en el límite, pero de nada servía eso si ya había estado entrenando por más de 15 horas sin ningún tipo de descanso, a excepción del almuerzo y cena. Finalmente, la espada de Tiamat terminó por romper el guantelete en 1000 pedazos, haciendo que Issei cayera de espaldas en un sonido sordo. Tiamat suspiró para sí misma, relajándose y desmaterializando su espada de hielo. La dragona observó cómo el pecho de Issei bajaba y subía con gran intensidad, pareciendo que le estaba a punto de agarrar un ataque. Paremos por hoy. No puedes continuar estando de esa manera, sería contraproducente. Tiamat declaró el final del entrenamiento, arrodillándose enfrente del rostro de Issei con seriedad, para luego entregarle una diminuta sonrisa. Issei se la devolvió, para luego mirar sus hermosos ojos celestes marinos con gran atención. Hace 6 días que esto comenzó, nunca pensé que el entrenamiento podría llegar a ser un verdadero infierno. Pensó Issei, teniendo un pequeño flashback de cómo comenzó todo. Inmortalidad, pensaría Tiamat en voz alta, frotándose el mentón. De hecho, no es tan descabellado, ya que algunos demonios nacen con ciertos poderes debido a su linaje. Por lo que me dijiste, sus fuerzas estaban bastante equilibradas. A excepción de sus reservas mágicas. Lo cual es realmente extraño. Tiamat miraría a Issei con atención, dirigiéndole una mirada deductiva. Ningún demonio lograría sostenerse en la clase alta por mucho tiempo si no eres la gran cosa.
Y por lo visto, la inmortalidad es lo que le convierte en gran cosa. Tiamat se quitaría la mano del mentón y chasquearía sus dedos. Lo único que necesitas para ganar es derrotar su inmortalidad. Lo haces sonar tan fácil, contestó Issei con los ojos en blanco. Por supuesto que es fácil. Comentó Tiamat con seriedad. Lo único que debes hacer es llegar más allá. Romper tus límites. ¿7 romper mis límites? Preguntaría Issei un tanto alarmado. Definitivamente, eso no sonaba como algo fácil. Tiamat asintió. Así es. Para ello, necesitas llevar tu Boosted Gear al siguiente nivel. Barra vertical balance breaker, barra vertical declararía Drake, uniéndose a la conversación. Issei alzó su mano al ver cómo el guantelete se materializaba. Barra vertical si no te molesta, me gustaría explicarle esto al chico, ya que tú solo sabes de ello por nuestros enfrentamientos. Tiamat tan solo asentiría, dejando que Drake siguiera. Barra vertical el balance breaker no es algo que te permita romper tus límites, en realidad es una evolución del Boosted Gear, explicaría Drake, aclarándose la garganta. Barra vertical esa evolución te permitirá manifestar una gran cantidad de mi poder, haciendo que todas tus cualidades se potencien de sobremanera. El problema, es que es inmensamente complicado liberarlo la primera vez. Necesitarás llegar a una cantidad determinada de poder que, para serte sincero, aún te falta demasiado. Issei bajaría la cabeza, un tanto abatido por la última parte. Barra vertical pero esa no es la única condición. También debes tener un gran disparador de emociones negativas, junto con una pequeña compatibilidad con mi alma. Es decir, una pequeña compatibilidad con los dragones. Issei y Tiamat observaron el guantelete con asombro. ¿Compatibilidad con los dragones? Drake comenzó a reírse fuertemente por la preocupación de Issei, haciendo que éste lo mirara como si fuera un idiota. El último punto lo tienes desde que naciste, gracias a que mi alma reside dentro de la tuya. Entonces eso no debería ser una condición en primer lugar. Gritaría Issei, por la broma de mal gusto de Drake. En el interior de Issei, la expresión divertida de Drake cambió a una seria cuando escuchó sus palabras. Así es. Esa no es una condición, ya que los humanos no tienen compatibilidad con los dragones en primer lugar, pensaría el dragón para sí mismo, dándose media vuelta para ver su alma. Su cuerpo antes era humano, no hay duda de ello. Drake entrecerró sus ojos con gran seriedad. Pero su alma, Drake recordó el destello morado en la batalla contra Reinhardt, y lo rápido que evolucionó su Boosted Gear, a pesar de que el poder requerido aún estaba por debajo del promedio. Su alma es muy extraña. Es como si tuviera una extraña conexión con nuestra especie. Drake finalmente se inclinó de hombros con una sonrisa. Sería imposible que lograra alcanzar el balance breaker en tan solo un mes de entrenamiento. Pero su extraña compatibilidad me hace pensar que podría llegar a lograrlo. Por eso mismo, es que en esta ocasión puedo considerar a la compatibilidad como una condición. El dragón concluiría sus pensamientos, esperando con gran ansiedad para ver cómo se desenvolverían los hechos. En resumen, las palabras de Tiamat harían que Issei le prestara atención. Para romper tus límites necesitas entrenar, 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 y entrenar. Como te quedaras aquí esta vez, me aseguraré que el entrenamiento sea mucho más riguroso que el anterior. Esas palabras harían que el castaño se pusiera serio al instante mientras un sudor frío recorría su rostro, tragando duro. Si el entrenamiento anterior había sido muy duro, no quería ni imaginar cómo sería este. Y al final, ¿terminó siendo una pesadilla viviente? ¿Estás bien? La pregunta de Tiamat haría que Issei volvería al presente nuevamente. ¿Llevas mirándome a los ojos por varios minutos? Issei se dio cuenta al instante que el rostro de Tiamat estaba más cerca del suyo de lo que recordaba, sumando el hecho de que ella también lo había estado mirando a los ojos durante todo ese tiempo sin decirle una palabra. Sí, es solo que, estaba pensando en cómo había comenzado todo. Contestaría Issei, levantándose con gran dificultad, siendo apoyado por Tiamat. ¿Hay algo que te moleste? Preguntaría la dragona, apoyando todo el peso de Issei en su hombro con cariño. Issei bajaría su mirada al instante, indicando que Tiamat había dado en el blanco. ¿Sabes? He estado pensando que quizás no pueda ganarle, como lo supuse, la derrota le propinó más traumas que haberle fallado a su ama. Pensó Tiamat con perspicacia. ¿Qué es lo que te hace pensar eso? Él es un demonio de clase alta que fue bendecido por el destino con su inmortalidad. Y yo, bueno, soy el Seker Yutei más débil que haya existido. ¿Me estás diciendo que tú no fuiste bendecido por el destino? Issei bajó aún más la cabeza por la pregunta de Tiamat.
¿Consideras que no fuiste bendecido por el destino, siendo que la lagartija subdesarrollada fue a parar en tu cuerpo, teniendo a millones y millones de opciones? El castaño alzó un poco su mirada, ensanchando ligeramente sus ojos. Solo existe otra persona como tú en este vasto mundo, y dirás que el destino no tiene preparado grandes cosas para ti. No importa que tan débil seas, si eres el Seker Yute y tarde o temprano te convertirás en una potencia mundial. Y eso únicamente se logra gracias a tu destino. Issei alzó su mirada con gran sorpresa, viendo el rostro serio de Tiamat que se curvó en una sonrisa genuina. Lo único que necesitas para llegar allí, es tener un poco de espíritu. Tiamat apoyó su mejilla contra la de él en un acto muy cariñoso, haciendo que un pequeño sonrojo se disparara en el rostro de Issei. Y yo sé muy bien que tú tienes ese espíritu. Así que, Tiamat apoyó su mano libre en el cabello de Issei y se lo revolvió con cariño. No lo desperdicies, Issei daría un gran suspiro, para luego dedicarle una sonrisa cansada. Tienes razón. Solo me deje llevar un poco por la derrota. La vida no es una utopía. Tiamat respondía rápidamente, mirándolo penetrantemente. No importa quién seas o qué tan fuerte seas, siempre habrá un momento en tu vida que sufrirás, porque la vida no es perfecta. Y lo realmente importante no radica en lo buena que fue casi toda tu vida, sino en las veces que fue una pesadilla y aún así lograste seguir adelante. La mirada penetrante de Tiamat cambió a una gran sonrisa que se la dedicó únicamente a Issei, haciendo que un pequeño escalofrío agradable adornara todo el cuerpo del castaño. Si en algún momento tocas fondo, yo me aseguraré de estar allí para ti. De la misma forma que tú me ayudaste a mí cuando me encontraba en mi peor momento. Lo juro. Issei tan solo pudo observarla con un pequeño sonrojo por todas las emociones intensas que desprendió la dragona y calaron en el fondo de su corazón. Después de unos pocos segundos, le entregó una gran sonrisa y se separó de su agarre, sintiendo que sus fuerzas habían vuelto misteriosamente. En ese caso, yo también lo juro. El castaño extendió su menique, haciendo que Tiamat lo mirara con algo de confusión y sorpresa. Al ver que su ahora mejor amiga no entendía la interacción, Issei tomó su brazo con delicadeza y lo subió lentamente. Si alguna vez te encuentras en una situación delicada, prometo ayudarte de nuevo, y todas las veces que lo necesites. Issei unió su meñique con Tiamat, haciendo que la dragona viera la interacción con confusión, hasta que finalmente sonrió y ajustó aún más el pequeño apretón. Tiamat bajó su mirada con un sonrojo imperceptible al ver que Issei la estaba mirando fijamente, con esa increíble sonrisa en su rostro que le hacía sacudir su cuerpo con múltiples emociones y sentimientos increíbles. Gracias por hacerme sentir tan genial, Tiamat transformó el pequeño agarre en uno mucho más firme cuando lo tomó de la mano con delicadeza. Issei se sorprendió visiblemente por su acto, pero no tuvo tiempo de decir o hacer algo. ¿Nos vamos a dar un baño? Issei pestañeó 2 veces, para luego olerse la axila y temblar levemente por el olor. Demonios, sí. Apesto. El castaño la miró con gran sorpresa y sospecha al ver que Tiamat parecía estar intacta. Oye, ¿por qué nunca terminas cansada o sudada? Una sonrisa un tanto burlona apareció en el rostro de Tiamat. Ella comenzaría a caminar, dejando un par de pasos atrás a Issei. ¿Por qué no me obligas a hacerlo? Respondió, con un tono divertido y burlón en sus palabras. Oye. Una vena palpitante apareció en la frente de Issei, corriendo rápidamente hacia Tiamat, cayéndose en el proceso debido a que toda la fatiga regresó a su cuerpo. Salto de línea. ¿Cómo que no estaba en su casa? El rostro siempre tranquilo de Sir Zetch no pudo ocultar el temblor de sus cejas, indicando su enojo. Lo buscamos en toda la ciudad, y nadie sabe nada de él. Respondería Rías, bajando su cabeza con sumisión. Sir Zetch se recostó en su asiento, pensando detenidamente en qué hacer. Tienen que encontrarlo. Si no lo hacemos, quizás nuestros planes no funcionen. Declararía Sir Zetch, pensando con detenimiento. Si no lo encontramos, ¿aún podemos recurrir al plan B? ¿Plan B? Preguntó Rías con una ceja alzada. El plan B es no mencionarle nada al Seker Yutei sobre el compromiso, indicando que no buscamos eso. Lo mantendremos en secreto, hasta que logres llevarte toda su atención. Y si pregunta para cancelar el compromiso, lo mejor sería decirle que podrá hacerlo después de un par de meses. En esos meses, tú te acercarás lo suficiente a él para que empiece a ver el matrimonio como una buena idea. Declararía Sir Zetch con gran calma en sus palabras. El demonio supremo adquirió un brillo siniestro en sus ojos de repente, haciendo que Rías lo mirara con atención.
Si todo esto falla, no nos quedará otra opción más que recurrir al plan C, lo cual, sería una lástima. Salto de línea. Tiamat observó con genuina sorpresa al ver que Issei estaba parado detrás de ella. ¿Piensas bañarte cerca mío? Preguntó la dragona, que ya estaba desnuda en el lago, al ver que el castaño estaba en el mismo lugar que ella. Estuve pensando que si no te molesta ni un poco mi presencia, creo que yo debería de pensar lo mismo. Contestaría Issei con algo de nerviosismo, comenzando a quitarse la ropa. ¿Ya se te ha pasado la vergüenza después de 6 días? Preguntó Tiamat con un pequeño tono divertido en sus palabras, para luego ensanchar ligeramente sus ojos de la impresión. Su torso, pensaría la dragona, al ver que los ejercicios habían comenzado a notarse de sobremanera, y su pecho marcado y los 4 cuadrados que sobresalían de su abdomen eran la prueba. 4 Issei continuó sacándose la vestimenta, quedando únicamente en boxers. Sin que él se diera cuenta debido a la situación vergonzosa, Tiamat divagó en todo su cuerpo con los ojos bien abiertos. Antes había visto cuerpos de hombres que estaban mucho más trabajados, pero por alguna razón, el cuerpo de Issei hace que me sienta extraña. Tiamat desviaría su mirada con un pequeño sonrojo al darse cuenta que lo había estado mirando por mucho tiempo. ¿Por qué no podía dejar de mirarlo? Se preguntó la dragona, hundiendo la mitad de su rostro en las aguas termales naturales para ocultar su sonrojo. 5 De alguna forma, esta situación tan normal para ella ya no era precisamente normal. Estaba segura que era algo que no había sentido en más de 2000 años, pero no sabía qué es lo que era con precisión. Solo sabía que se sentía bien. Tiamat despertó de sus pensamientos cuando Issei se metió en el agua, viendo que su rostro estaba mucho menos nervioso que la primera vez. Probablemente, no tardaría en acostumbrarse a bañarse junto a ella, mientras esa densa neblina aún siga tapando casi todo su cuerpo, claro está. Transición. 18 días. Vamos, sigue corriendo. Ordenaría Tiamat, mientras observaba cómo Issei perseguía al papá dragón con la intención de atraparlo. Este se había vuelto un entrenamiento rutinario, ya que siempre recibían sus visitas por la mañana. Issei finalmente caería al suelo después de estar corriendo por más de 3 horas. No estaba usando ningún potenciador por órdenes de Tiamat, y por esa misma razón parecía que nunca iba a poderlo alcanzar. Tiamat se acercó lentamente a Issei, observándolo con seriedad. El castaño se puso boca arriba mientras respiraba completamente agitado. Pasemos al siguiente. Fueron las simples palabras de Tiamat, haciendo que Issei se pusiera serio y se levantara de un salto. 800. Issei estaría haciendo unas abdominales, el último ejercicio antes de tener una pequeña batalla amistosa con Tiamat. La dragona observó detenidamente cómo todo el cuerpo de Issei estaba temblando, pero aún así su expresión no parecía vacilar ni un poco. Vamos, recién vas por la mitad. Exclamaría Tiamat, para luego dirigirle una pequeña sonrisa. Desde el día que hablamos sobre su derrota, su mentalidad se fortaleció drásticamente. Ahora, no tiene solo en mente devolverle el favor a su ama, sino que también quiere llevarse la victoria contra ese hombre a toda costa. Su sonrisa incrementaría aún más al ver la expresión completamente concentrada de Issei. Ya tenemos otra cosa en común, a los dos nos encantan los combates. Aunque tú todavía no lo sabes, 1745. Exclamaría Issei, estando parado de cabeza, haciendo flexiones completamente insanas mientras mantenía el equilibrio con perfección. El sudor bajaba a lo largo de todo su rostro, mientras que su cuerpo temblaba por cada vez que bajaba y subía. Aún así, parecía no tener la intención de parar. Recuerda que ahora son 2000. Declararía Tiamat, mirándolo con gran atención, siendo acompañados por sus 3 vecinos dragones. Issei estaría viendo con gran seriedad cómo los 3 dragones lo habían rodeado. Su cuerpo estaba temblando visiblemente, y la gran cantidad de sudor que recorría por todo su cuerpo indicaba que estaba completamente agotado, ya que había terminado recientemente sus ejercicios diarios. Tiamat estaría viéndolo, apoyada en la entrada de la cueva con los brazos cruzados. El dragón macho abrió su boca, haciendo que un pequeño círculo mágico azul apareciera en su boca, seguido de un rayo que salió disparado hacia la dirección de Issei. El castaño miró a sus espaldas y reaccionó rápido, moviendo su cuerpo hacia un costado para esquivarlo. Aún así, no tuvo descanso ya que todos comenzaron a atacar simultáneamente. Issei materializaría sus alas para poder volar y esquivar los 3 ataques con mucha dificultad debido al cansancio.
No pudo pensar en una estrategia, ya que los ataques consecutivos comenzaron a buscarlo en el aire, obligándolo a esquivarlos a todos por los pelos. De hecho, el último ataque le rozó la mejilla, haciendo que apretara fuertemente los dientes y se desestabilizara por el cansancio, cayendo al suelo con un sonido sordo. Rápidamente intentó ponerse de pie, pero sus extremidades no le respondieron como él esperaba, haciendo que los 3 ataques lo golpearan de lleno. Ya es suficiente. Ordenaría Tiamat, corriendo hacia Issei con algo de preocupación al ver que estaba a nada de la inconsciencia. Sé que esto es muy duro, pero debo asegurarme que esta vez te lleves la victoria. Declararía la dragona en voz baja mientras acariciaba su mejilla con cariño, comenzando a curarlo. Los dragones se miraron entre sí por la interacción tan cautivadora, pero no comentaron nada ya que estaban acostumbrados a ello. Después de todo, ya habían venido por más de 2 semanas seguidas a visitarlos. Una pequeña sonrisa se haría visible en el rostro de Tiamat al ver cómo Issei estaba haciendo las flexiones con una sola mano, comenzando a dominar por completo los ejercicios. Aunque la cantidad incremente cada día, cada vez se cansa menos, esto se está poniendo muy interesante, pensaría Tiamat, viéndolo con una sonrisa. Issei estaría haciendo sus patadas y puñetazos diarios, pero esta vez llevaba un gran bloque de hielo que cubría sus pies y manos. El movimiento se veía mucho más entorpecido, pero aún así lograba seguir sus ejercicios con normalidad de alguna manera. Teniendo en cuenta que tan solo habían pasado casi 4 semanas, era algo realmente increíble. Me pregunto qué tan rápido y fuerte se harán sus puñetazos y patadas en tan poco tiempo. Pensó Tiamat, viéndolo con una sonrisa de lado mientras comía una fruta, denotando sus preciosos colmillos. Issei estaría esquivando todos los ataques de los dragones en el aire con bastante dificultad. Ya habían estado por más de 15 minutos así, y tenía pinta que pronto acabaría por la expresión completamente agotada en su rostro. El castaño ensanchó sus ojos con horror cuando vio como un rayo estaba a centímetros de su rostro, siendo imposible esquivarlo. El impacto se escuchó, para que luego se viera como Issei caía al suelo con una gran herida en su mano derecha, indicando que había tenido la reacción suficiente como para bloquearlo. Tiamat se puso alerta al ver esto y ya iba a parar el entrenamiento, pero se vio visiblemente sorprendida cuando Issei comenzó a levantarse del suelo con dificultad, mientras una gran cantidad de sangre teñía el suelo gracias al corte profundo de su mano. Los dragones vieron con completa sorpresa cómo Issei se levantaba lentamente, para luego ponerse en posición de defensa y mirarlos con gran seriedad. Su mirada penetrante y temeraria no va acorde con el gran temblor de todo su cuerpo. Finalmente, la sorpresa de Tiamat se transformó en una gran sonrisa orgullosa al ver que su futura pareja no sería abatido con facilidad. Impresionante. No se me ocurre otra palabra para describirlo. El dragón macho se vio completamente sorprendido cuando Issei le tomó la cabeza. No solo él se sorprendió, todos estaban con la boca abierta, incluso el mismo castaño. Un silencio cortante adornó el ambiente. Hasta que... Issei alzó su puño libre y lo apretó con gran fuerza. ¡Ah! El gran grito del castaño hizo que todos se emocionaran en gran medida. Incluso Tiamat tuvo un brillo en sus ojos que nunca antes había tenido. Ella se sentía genial con tan solo verlo progresar día tras día. Se sentía genial tenerlo todos los días a su lado, viendo cómo está cada vez más cerca de llegar a un nuevo nivel. Ella estaba muy orgullosa por su progreso, y muy contenta con su compañía. Ojalá en vez de un mes, hubiera sido un año, pensó la dragona, mirándolo con mucho cariño y anhelo. Salto de línea. Tiamat le daría un fuerte golpe en el abdomen a Issei, que le obligaría a ponerse de rodillas, tosiendo por el dolor. Creo que ya es hora de terminar. Ya es pasada la medianoche, pensó la dragona, viendo hacia el cielo. Los 3 dragones estaban viendo la pelea amistosa, cabeceando a causa del sueño. Solo faltan 3 días, murmuró Issei en voz baja, haciendo que Tiamat lo mirara, aunque no escuchó lo que dijo. Me aseguraré de llegar, murmuraría nuevamente, tosiendo por lo bajo. Su mirada estaba ensombrecida, por lo que no se podía ver la gran cantidad de emociones que pasaban por sus ojos. Ella me ayudó por todo este mes, sin descanso. Me cuido y me dejo dormir en su casa por todos estos días, y se sintió como todo su estómago se estaba revolviendo por la gran cantidad de emociones que rondaban en su cuerpo. Curiosamente, no había ninguna negativa. Eso debía ser así, porque estaba pensando en Tiamat. No podría encontrar pensamientos negativos viniendo de ella.
Haré que te sientas orgullosa. Haré que veas que nada fue en vano. Esto último sí lo escucharía Tiamat, viendo a Issei con atención. Antes de que Tiamat pudiera decirle que nada fue en vano, que ella disfrutó cada día estando cerca de él, ella escuchó algo que la confundió por completo. Bost. ¿Sus potenciadores no habían llegado al límite? Pensó la dragona. Bost. Esta vez, Tiamat ensanchó sus ojos de la impresión al ver que una aura roja que desprendía una inmensa cantidad de poder rodeó por completo a Issei, mientras este alzaba su mirada lentamente. Raig esbozó una gran sonrisa orgullosa en el interior de Issei. Los aumentos no solo se basan en la fuerza del portador, sino también en sus emociones. Pero, es la primera vez que uno de mis portadores logra conseguir más potenciadores a través de emociones positivas. Pensó el dragón, para luego ensanchar sus ojos de la impresión cuando el aura de Issei se agrandó aún más y otro Ghost. Se escuchó de fondo. No será. Se dijo el dragón a sí mismo, completamente sorprendido por lo que estaba sucediendo. Finalmente, Issei alzó su mirada por completo y la energía rojiza volvió a estallar aún más fuerte, creando una enorme ventisca a su alrededor. Issei apretó fuertemente sus puños, dejando que las emociones positivas lo llenaran y dominaran por completo. Bost. 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 En este punto, los dragones se están cubriendo por la enorme ventisca, mientras que Tiamat tan solo lo podía mirar con gran sorpresa y aturdimiento. Bosto. Justo cuando todo parecía haber terminado, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Issei. Me pregunto qué sonrisa me dará cuando se entere de mi victoria, la sonrisa más grande que le dedico Tiamat apareció en su mente. Esa sonrisa, había sido la primera de todas que ella le había dedicado. Esa hermosa sonrisa, surgió gracias a que él decidió quedarse con ella para no dejarla sola. Esa simple sonrisa. Ese simple recuerdo. Fue el desencadenante. Welsh Dragon. Balance Breaker. 17. Una fuerte luz rojiza rodeó a Issei por completo, siendo imposible que su figura se pudiera distinguir. Los dragones se taparon los ojos por la luz cegadora, mientras que Tiamat tan solo podía observar con completa estupefacción. Cuando la luz finalmente se disipó, la mandíbula de los dragones cayó al suelo al ver que una armadura de color carmesí lo cubría por completo, junto con unas joyas de color verde en diferentes partes de su armadura. El poder que irradiaba era tan poderoso y puro que una delgada aura carmesí lo rodeaba con gran intensidad. Incluso, podía escucharse un pequeño sonido ensordecedor proveniente de ella. Issei desmaterializó su casco, mostrando una expresión completamente serena y tranquila. De hecho, Tiamat lo estaba viendo con esa misma expresión. Después de unos pocos segundos mirándose a esa manera, ambos comenzaron a agitar sus manos intentando gesticular palabra, como si fueran unos niños entrando en una juguetería por primera vez. No puedo creerlo, ellos mismos son los más sorprendidos. Declararía el dragón macho con una sonrisa al ver la reacción de ambos, que tenía pinta de durar por varios minutos más. Nunca pensé que podría ver a Tiamat actuando de esa manera, declaró la madre dragona, haciendo que los otros dos asintieran al instante. Es impresionante ver cómo Issei tiene el poder para hacer que ella sea tan expresiva, nadie creería que esa dragona enfrente nuestro es la reina dragona asesina y melancólica que merodeó durante milenios. Agregó el dragón macho, viendo la interacción con una sonrisa divertida en su rostro. Final del capítulo.